Bueno, como miembro del Centro de Estudio Noesis de Madrid, de España más bien, tengo me corresponde presentarte, Miguel. No es un deber, más bien un gusto. Cuando vi tu trabajo, lo que está haciendo, que voy a mencionar ahora, tú eres periodista, desde 25 años ya, pero veo que tú eres especialista en temas de narco y violencia, ¿no? Así es, violencia. Bueno, ha publicado un libro que se llama La guerra que nos ocultan. Todavía no he tenido el tiempo de leerlo. Bueno, ese libro es sobre los sucesos de Ayotzinapa. Seguro que no vas a contar. Es una cultura, un pueblo, me imagino, o un pueblo. Ayotzinapa es una región, bueno, más bien es una escuela ubicada en una ciudad que se llama Tixla, en Guerrero, en el estado de Guerrero, en la República Mexicana. Ok. Y tú hiciste una investigación que todavía está de vigor porque se trata de la noche del 26 o 26 de septiembre de 2014 en un pueblo cerca de Iguala. Desaparecieron 43 estudiantes que todavía no están desaparecidos, ¿no es cierto? Entonces Sí, no va... Eso, adelante. no. Entonces Justamente, no va a contar esa conferencia que nos va a presentar es a propósito de esa región Ayotzinapa, la clave de la paz, porque está en esa investigación. Algunos dicen que la elección del presidente actual, Andrés Manuel López, en 2018, fue una consecuencia de esa tragedia de los desaparecidos. Bueno, te da la palabra porque tenemos una hora para desarrollar. Muchas gracias por estar y muchas gracias, por supuesto, a todos que están acá por su presencia a ese simposio. Bueno, pues Filip, pues muchas gracias por la presentación, así, tal cual lo dijiste, así es. Mi nombre es Miguel Ángel Alvarado. Buenas tardes, de México. Buenas noches en otros lados. Yo tengo 25 años de experiencia trabajando en cosas de narcotráfico, de violencia, pero realmente el tema de Ayotzinapa es uno de los que, o es el que, por lo menos a mí me representa un parteaguas en mi oficio, debido a la magnitud de lo que representa la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal de profesores, donde se preparan profesores, que sucedió en una ciudad de Guerrero. Guerrero es una ciudad de esa entidad, pero es una ciudad muy peligrosa porque tiene una presencia constante del narcotráfico. Entonces es una ciudad dominada por los cárteles del narcotráfico desde hace bastantes años. Entonces mi trabajo a partir del 2014 pues se centra en este tema y me he dado cuenta pues a partir de que yo he estado en Guerrero, en esos lugares, he ido a la escuela. Discúlpame, Miguel, ¿sí? ¿se podría parar los micrófonos los otros para que no haya interferencia? Por favor. Perfecto. Entonces, decía, a partir de la experiencia de la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala el día 26, la noche del 26 de septiembre de 2014, pues
para mí representa un reflejo de lo que ha pasado en México durante muchos años y además, pues que sigue pasando, ¿no? Que es una violencia incontenible, que es una, una situación de impunidad, ¿no? En este país casi todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Sin consecuencias o sin mayores consecuencias. Y la ley ni la justicia se han podido imponer pese a las intenciones buenas de los distintos gobiernos que nos han tocado. Yo creo que la construcción de la paz en México parte básicamente o depende de gran medida de la solución que se les da a este tipo de casos, ¿no? Ya tenemos muchos casos en nuestra era moderna, ¿no? Sería Ayotzinapa, por ejemplo, donde 43 estudiantes desaparecen, pero además hay un montón de muertos alrededor. Hay por lo menos, en ese evento, hay por lo menos 80 muertos en menos de 9 horas, ¿no? En una ciudad que esa fecha fue tomada por grupos del narco que peleaban en una plaza, esa plaza de Iguala, y que se enfrentaron. En ese sentido, hay muchas versiones de por qué estaban ahí los estudiantes en ese momento, pero la mayoría considera que quedaron en medio de una guerra que se desató en esa ciudad y ellos quedaron casi como rehenes. Pero el que estuvieran ellos en ese momento, en ese lugar, pues tampoco era fortuito, ¿no? Para que ellos estuvieran en ese lugar, en ese momento y consiguieran con la situación del enfrentamiento, tenían que haber pasado otras cosas. Pero primero quiero mostrarles dónde se encuentra físicamente el estado de Guerrero, en un mapita que por ahí me encontré. Ese en gris, estamos viendo al estado de Guerrero. La ciudad de Iguala está marcada por un puntito ahí azul. Acapulco, que es digamos que la ciudad más conocida de esa entidad, pues es el puerto famoso de Acapulco. Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, está a 20 minutos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, los alumnos que fueron aquel día a la ciudad de Iguala tuvieron que viajar por lo menos 1 hora y media desde Ayotzinapa, que está marcada también ahí en el mapita, a la ciudad de Iguala en busca de camiones que los transportarían a una marcha que se iba a celebrar el día 2 de octubre del 2014 en la Ciudad de México. Antes de continuar en quiero hacer un paréntesis para explicar también que esta entidad, en esta entidad hay la mayor riqueza de Guerrero es la minería. Se practica la industria extractiva, porque en esa entidad hay oro, hay plata, existe mercurio, pero sobre todo hay uranio, ¿no? Uranio no declarado en la federación, es decir, al país, al gobierno federal. Sin embargo, se extrae uranio de algunas de las minas de Guerrero, ¿no? ¿Por qué menciono las minas? Porque Guerrero es un estado en el que se presenta un fenómeno que se llama desplazamiento. El desplazamiento de las poblaciones rurales, el desplazamiento de incluso de algunos pueblos de mayor cantidad de habitantes, se presenta cuando los grupos de narcotráfico se aparecen por ahí y los obligan a dejar sus tierras. Pero el narcotráfico en Guerrero y en otras partes del país ya no es el narcotráfico que conocemos o que nos imaginamos que es, como el que sale, por ejemplo, en las películas o incluso en los libros o en algunos reportajes que podemos ver en los medios de comunicación. El narcotráfico en México se ha convertido en un brazo paramilitar. Entonces, también ha estado un poco esa idea de querer cambiar la expresión de cártel de narcotráfico por el de grupo o fuerza paramilitar, porque en realidad los cárteles en México representan eso, una fuerza paramilitar que alguien paga
Y en el caso de Guerrero, quien paga a un grupo paramilitar o a un cártel del narcotráfico son las mineras extranjeras que están asentadas en ese territorio. Básicamente son canadienses, ¿no? El 80% de las, 70-80% de las mineras que están ahí son canadienses y se dedican a la extracción, oficialmente a la extracción del oro. Pero en realidad también al mismo tiempo en los mismos empréstitos, en los mismos lugares sacan el uranio, ¿no? Entonces, las mineras practican un tipo de minería que se llama open pit o minería a cielo abierto, lo cual significa que para extraer un gramo de oro, por ejemplo, necesitan triturar por lo menos 2 toneladas de tierra. Eso también quiere decir que para su operación necesitan una gran cantidad de kilómetros, ¿no? de concesiones para poder encontrar, obtener más bien el oro o el mineral que necesitan. Ese mineral, sobre todo en ese sentido oficialmente el oro, pasa por un proceso de separación, porque no son vetas las que existen ya en el país, son básicamente polvo, ¿no? El polvo de oro regado en el piso, en el suelo, mezclado en las montañas, etcétera, el cual deben separar, ¿no? Y deben hacer, formar pues, lingotes. Pero pasan por procesos de químicos que utilizan cianuro, que utilizan también arsénico, y esos son los residuos o los resultados que deja la extracción de este tipo de minerales en una entidad como Guerrero. Para ponerles un ejemplo de cuánto oro hay en esta parte de México, podemos hablar de una mina que se llama Los Filos. La mina de Los Filos es propiedad de una compañía canadiense que se llama Tecominco y que justamente está a la mitad entre Chilpancingo, que acaban de ver en el mapa, y la ciudad de Iguala, a la que acudieron los jóvenes normalistas aquella noche. Bueno, en esa mina de Los Filos lo anuncian ellos mismos a través de un comunicado de prensa en el año 2005, cuando ellos llegan a instalarse y a explotar esa mina o ese lugar. Hay una reserva de 60 millones de toneladas de oro. Entonces, cuando ellos anuncian esa reserva, esa cantidad de dinero, de oro que tiene ese lugar, y uno trata de convertir lo que significa, ¿no? Esa cantidad de toneladas en dinero, la verdad es que no alcanza la pluma, ni siquiera las paredes que tenemos enfrente para escribir la suma que resulta, y mucho menos la podemos pronunciar. Pero sí podemos pronunciar 60 millones de toneladas de oro, ¿no? Entonces, las mineras están dispuestas pues a todo, con tal de sacar lo que se les ha concesionado desde el gobierno mexicano. Debo apuntar que una concesión, por ejemplo, para una hectárea destinada a la minería, en nuestro país, en México, en este momento, cuesta 7 pesos. 7 pesos que a lo mejor son 25 centavos de dólar, ¿no? Más o menos. Eso es lo que cuesta una concesión por una hectárea. Entonces, prácticamente México ha estado regalando a través de los años, durante todo este tiempo, pues el territorio, ¿no? para extraer no solamente oro, sino también agua y riquezas, por ejemplo, árboles, ¿no? De maderas finas. Esas concesiones en este momento alcanzan el 31% del territorio nacional de nuestro país. Ese es el porcentaje en el que se encuentra concesionado, ¿no? Privatizado a estas empresas el territorio mexicano, ¿no? Entonces, en Guerrero, por ejemplo, esa cantidad, ese porcentaje alcanza 28%. El 28% del estado de Guerrero está concesionado a mineras, a tratadoras de agua y a explotadores de maderas preciosas, ¿no? Entonces, es terrible lo que están haciendo, porque nuestro territorio ya eventualmente no nos pertenece, ¿no? También
ese es un factor, el principal factor de la violencia en México desde mi punto de vista y desde lo que yo he visto, vivido en lugares como Guerrero, es la industria extractiva de este tipo. Bien, ¿por qué? Pues básicamente porque donde se encuentra el oro o donde se encuentra lo que se quiere extraer, que evidentemente es subsuelo, arriba pues hay población, ¿no? Hay gente que ha elegido ese lugar, hay incluso vestigios arqueológicos, hay lagos, hay ríos, hay una gran cantidad de, incluso hay siembra de marihuana, de amapola, que pues por lo menos hace 10 años era elemental o básico para el tráfico o la existencia del narcotráfico. Resulta que ahora incluso los territorios o los campos de cultivo donde se sembraba marihuana, se sembraba la amapola, pues eso también ha sido arrasado por las industrias, las mineras, ¿no? Y quienes se encargan de quitar a la gente de esos lugares son precisamente los grupos paramilitares que se hacen llamar narcotraficantes, ¿no? Eso sucede en regiones muy específicas de Guerrero, por ejemplo, la montaña, ¿no? Que es una región justamente minera, cerca de Chilpancingo, cerca de Acapulco también, y por supuesto cerca de Iguala. Entonces, las poblaciones están indefensas porque los gobiernos, tanto el federal como el estatal, abandonan a ese tipo de problemática y no les prestan ayuda, ¿no? O simulan prestarla. Yo he visto cómo los masacran, cómo los desplazan y cómo también las autoridades hacen de la vista gorda cuando se les solicita pues ayuda, ¿no? Que de hecho no debería solicitarse porque pues prácticamente es una guerra. De ahí el nombre de un libro que escribí, que se llama La guerra que nos ocultan, porque esto que estoy platicando en México lo saben muy pocos o no lo razonan de esta manera. Entonces, se está desarrollando una guerra que no tiene, que es de alta intensidad, que no tiene nada pues de baja intensidad, como a veces lo dicen, pero que ha masacrado, ¿no? a territorios enteros, en este caso Guerrero, pero también puedo mencionar Oaxaca, puedo mencionar Chiapas, básicamente las entidades más pobres de nuestro país, de este país México, son las que paradójicamente tienen también una gran cantidad de riqueza mineral que está siendo explotada por entidades extranjeras y en ese sentido, en ese proceso a México pues no le deja prácticamente nada, ¿no? Excepto a veces el pago de impuestos o a veces un tipo de pago a los ejidatarios que arrendan, pero que eso es se puede comparar como una playa y lo que nos toca a nosotros pues es un granito de arena, ¿no? Entonces, esa es la situación general particular de Guerrero, con minería instalada en sus entrañas, ¿no? Y alrededor de ello, la defensa de los pueblos, porque los pueblos tampoco se van tan fácilmente de los sitios que ya eligieron para construir, ¿no? Sin embargo, quienes hacen la defensa de los pueblos, quienes se convierten en gestores, ¿no? en organizadores, en defensores de estas tierras, pues son los profesores normalistas que han estudiado casi todos en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Eso los convierte en un momento determinado pues, en luchadores sociales, pero también en opositores, ¿no? de las mineras y de los cárteles del narco, los paramilitares, y se encargan a veces con gran éxito de detener, por lo menos durante un tiempo, los avances de la industria extractiva, que además es muy paciente. La industria extractiva tiene todo el tiempo del mundo porque tiene todo el dinero del mundo y además está respaldada por las leyes mexicanas y por las leyes internacionales. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues garantiza la operación de la minería en México, ¿no? So pena de grandes multas
que deberá pagar México si se incumplen las condiciones que ha ofrecido a este tipo de empresas. Por eso México, ¿no?, sus gobiernos federal, estatal y municipal, sus fuerzas armadas, la Marina y el Ejército, pues también se hacen de la vista gorda en este tipo de problemas, ¿no? Y actúan ya cuando pasan cosas como la que sucedió en Iguala en 2016, cuando hay 43 estudiantes desaparecidos que son de la normal de Ayotzinapa, que pues básicamente se preparan en esa defensa de las tierras, en esa defensa de su pueblo, en esa defensa del tejido social que representa el lugar donde nacieron, ¿no? Y que son capaces de formar cuadros, ¿no? Guerrero también es un estado, debido a esas características, es un estado muy propicio para la formación de grupos guerrilleros. Sin embargo, estos grupos guerrilleros hace mucho que ya no tienen la fuerza que tuvieron en los años 70, ¿no?, del siglo pasado, pero debo decir que los dos grandes jefes guerrilleros de esta entidad, incluso del país, pues se formaron, ¿no? Uno de ellos se formó, por lo menos en Ayotzinapa, fue alumno de Ayotzinapa, ¿no?, Lucio Cabañas, y el otro, Genaro Vázquez, formado en una escuela de Ciudad de México, pero con raíces en Guerrero, y son profesores normalistas rurales que entendieron en su momento la importancia que tenía el territorio para este tipo de empresas, que en aquellos años pues no era todavía presa, digamos, de las transnacionales, porque estaban en un proceso de exploración, ¿no? Acapulco, en este momento es la tercera o la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, ¿sí? Eso está considerado en los índices internacionales, y se debe también a la presencia a un fenómeno que sucedió en 2010. En 2010, el cártel de los Beltrán Leiva, ¿no?, llegó a Guerrero a instalarse, pero se encontró con oposición, ¿no? Entonces, tanto las batallas entre los narcos, las batallas con los policías, etcétera, ha ido desintegrando el fenómeno de los grandes cárteles, aunque en este momento quedan 11 en el país, que eso es una cantidad brutal, pero que otros cárteles se han ido desintegrando y han formado microcárteles, ¿no? Esta diáspora de violencia ha permitido que donde no había esta violencia, pues ahora la haya de manera pues más puntual, pero también más salvaje, ¿no? Los grandes cárteles, que son 11 más o menos, están estructurados como si fueran una empresa privada, y funcionan como tal. Tienen contadores, tienen lavadores de dinero, tienen inversores, tienen fuerzas de seguridad privada, guardias blancas o fuerzas paramilitares también entre ellos, y responden a intereses transnacionales, ¿no? Yo creo que en 2010 podemos poner la fecha, ubicarla más o menos en la que Guerrero, estado donde se encuentra Ayotzinapa, es presa de un movimiento de narcotráfico importante y duradero, ¿no? Otro fenómeno que necesitamos ahí ubicar en ese Guerrero es la presencia de militares, ¿no?, la presencia de soldados. En este momento hay tres fuerzas armadas, que son los soldados, es el Ejército de México, es la Marina también, y un nuevo ejército que se creó en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, al que le puso la Guardia Nacional, ¿no?, que básicamente pues es el tercer ejército formado por un grupo de marinos, un grupo de soldados, un grupo de policías, que los juntan en una sola, pero tienen una connotación militar, ¿no? Entonces, en este momento hay por lo menos 50,000, ¿no?, más o menos, militares diseminados en esa entidad, pero siempre ha ido creciendo, ¿no? Se mantiene más o menos entre 50, va a 60 de pronto, pero a veces uno puede explicarse, ¿no?, de manera por lo menos lógica,
que tantos soldados o tanta fuerza armada exista en un estado como este y que al mismo tiempo sucedan tragedias como la de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, siempre uno se pregunta, cuando no vive en Guerrero, ¿no? ¿Por qué es así? Si se supone que es uno de los estados más vigilados, ¿no? Uno de los estados que podría decirse que debería ser de los más seguros, suceden cosas terribles como esta desaparición y los asesinatos cotidianos, ¿no? Las ejecuciones, los asesinatos, las decapitaciones, los desmembramientos, las personas que mueren quemadas vivas, todo eso es un espectáculo pues básicamente de todos los días, ¿no? Que no debería suceder porque tenemos la presencia de militares, ¿no? Bueno, pero los militares no están para cuidar a las personas, no están para poner orden, no están para cumplir con las pues, condiciones de seguridad nacional que por lo menos en la Constitución dice que deben hacer, ¿no? Están básicamente para cuidar los intereses de las minas, ¿no? Y de las empresas que están extrayendo agua, que están extrayendo lo que comentaba hace rato, ¿no? Entonces, ellos están a ese servicio y están también para tratar de controlar las irrupciones sociales, ¿no? Ya hace rato comentábamos que en Guerrero es una tierra muy fértil, para los grupos, los movimientos subversivos, porque es una tierra sofisticada, ¿no? Entonces, la presencia militar está pues, dirigida, ¿no? a la detección de este tipo de insurrectos, ¿no? La detección de los movimientos sociales a los cuales reprime. Los reprime primero desde el no hacer, ¿no? El no hacer es una de las más elementales tácticas, ¿no? No intervenir, ¿no? Los dejan que los masacren la población. Y la otra es efectivamente, ¿no? Pues el ponerse del lado de lo que se le llama ley, ¿no? Y encarcelar a líderes, encarcelar a estudiantes, encarcelar a dirigentes de estos movimientos. Entonces, en este contexto que les estoy contando, es que vive o que se desarrolla también el normalismo, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, ¿no? Ahí viven, Ayotzinapa está en el centro, como vieron en el mapita, en el centro de Guerrero, que es una zona minera, ¿no? Y entonces a los muchachos que son chicos de entre 18, 20 a 22 años, 23, ya los más grandes pues tendrán 28, algunos incluso son un poquito más, pero la mayoría son chavitos, son jovencitos que vienen de los pueblitos donde justamente hay presencia de narco, hay presencia de mineras y están los soldados, ¿no? Entonces, ¿a qué van ellos? Bueno, ellos tenemos que decir que provienen de extractos no pobres, sino miserables, ¿no? Donde se come poco, ¿no? Se viste mal, se pasa muy mal la vida, y tratan mediante los estudios, pues, salir adelante en ese sentido, pero en la escuela que tiene un propósito, una ideología, digamos, ¿no? Marxista-leninista, que ellos traducen con frases muy simples, por ejemplo, la frase del bien común, ¿no? Poco a poco les van abriendo los ojos, ¿no? Algunos. Sin embargo, Ayotzinapa no es un paraíso, ¿no? No es una isla en medio de toda esta violencia que impera en Guerrero también y también en México. Y entonces, por supuesto que es susceptible a la infiltración, ¿no? A la llegada del narco, a los militares, a la influencia del gobierno, y pues se ha convertido también esta escuela en una especie primero de símbolo, pero también de trofeo, ¿no? Para estas fuerzas que están constantemente peleando entre sí, ¿no? La escuela, por supuesto, ha sido cooptada en algún momento, ¿no? Y eso ha influido en la
en los sucesos del día 26 de septiembre de 2014. Finalmente, se ha descubierto, bueno, yo he descubierto que esa noche del 26 de septiembre de 2016 había un grupo de alumnos infiltrados, ¿no?, que trabajaban tanto para los militares como para el narcotráfico y que accionó, digamos, o autorizó la marcha, la ida y viaje de los muchachos de Ayotzinapa a la ciudad de Iguala, ¿no?, para ubicarlos en un contexto o en un lugar donde podrían haber sido atacados, que así sucedió, ¿no? Y cuyo objetivo final era básicamente cerrar la escuela, ¿no? La participación esa noche de militares, la participación de militares que asesinan, que atrapan a los jóvenes y que los asesinan, está comprobada. La participación de los grupos del narco, el cártel de los Guerreros Unidos, el cártel de los Rojos y un pequeño cártel local que se llamaba Los Peques, también participan. Y de manera extraoficial, porque esto todavía no lo hace oficial el gobierno de México, a los 43 muchachos los asesinan, ¿no?, de diferentes formas. Quiero decir que a un grupo de ellos, a un grupo de por lo menos 15 estudiantes, los llevan a la mina que yo les contaba al principio, la mina de los Filos, y ahí los ejecutan, ¿no?, los destazan y los trituran en las máquinas de las minas. Esa es una versión. La otra versión es que los trituran en máquinas de agrícolas, ¿no? Esta versión la cuentan los propios estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Los que en su momento no tuvieron voz, los que en su momento callaron por miedo, los que en su momento no tuvieron la oportunidad, ellos la cuentan porque Ayotzinapa formó una comisión secreta de búsqueda que los llevó a preguntar a narcotraficantes locales qué es lo que había sucedido. Todo esto lo hicieron en paralelo a la investigación que realizaba entonces el gobierno federal, ¿no? Ellos tardaron 2 semanas en dar con sus compañeros, ¿no?, los estudiantes, mientras que el gobierno federal tiene 7 años todavía tratando de judicializar los testimonios que han conseguido. Bueno, ya van 40 minutos. No sé si a lo mejor no es suficiente, pero sí me gustaría que hubiera algún espacio, por lo menos para preguntas, y que si yo pudiera contestarlas, pues lo voy a hacer, ¿no? El tema de Ayotzinapa es muy complejo. Yo tengo 7 años estudiándolo, 7 años escribiendo acerca de él, y realmente parece que uno sabe mucho, pero cada vez que uno encuentra nuevos datos, esto se va descomponiendo cada vez más, ¿no? Entonces, sí quiero decir que Ayotzinapa se ha convertido en una especie de muralla, ¿no?, de fortaleza, a la que el gobierno federal no quiere voltear a ver, y no quiere buscar responsables adentro de la escuela, ¿no? Con la pues no sé, con la consigna o la opinión de que los estudiantes de ese entonces no deben ser criminalizados. Pero cuando uno encuentra que hay algunos responsables, lo que está haciendo el gobierno es básicamente una cosa de encubrimiento que no beneficia en nada a la investigación de este tema, ¿no? Entonces, así como se oye Ayotzinapa de complejo, así como se oye Ayotzinapa de complicado, así es la búsqueda de la paz en este país que nos tocó, ¿no? México, que se descompone por todos lados, que aunque no termina de quebrarse, casi siempre parece que está al borde del último paso, ¿no?, al precipicio. La búsqueda de la paz, en la estructuración de la paz, también está íntimamente ligada a la resolución de este tipo de casos, ¿sí? Y cuando uno tenga la respuesta, pero la respuesta de no la construcción de falsas verdades, ¿no?, como sucedió en el sexenio pasado, entonces podrá ser capaz de empezar a hacer otro tipo de perspectivas, ¿no? Aquí el observador, el presidente México, dice que hay que perdonar, pero la gente que está afectada, y yo mismo digo
que primero para perdonar hay que saber a quién perdonar, ¿no? Si los homicidios, si los feminicidios, si las ejecuciones no tienen el nombre del culpable, entonces hay que internarlos. Entonces, la construcción de la paz empieza por eso, porque el ejecutado, ¿no? La víctima y también el victimario tengan un nombre y tengan un rostro. Bueno, esta fue la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues podríamos tratar de contestar. Muchísimas gracias. Yo soy Miguel Alvarado, soy reportero de Toluca y les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias, Miguel. Bueno, no soy muy bueno en esto, pero bueno, Lourdes dice, ¿cómo aportar para salir o buscar una salida a la situación de violencia que provocan en este caso las comunidades? Es escalofriante lo que pasó y lo que nos cuentas, pero ¿cómo construir esa paz? Bueno, la construcción de la paz pues también significa la construcción de otra economía, ¿no? De una forma diferente de producción, de una forma diferente de valorar las cosas, lo cual en este momento no se puede. O sea, creo que se pueden dar algunos pasos, pero son apenas las utopías, ¿no? A las que nos estamos aferrando, porque tenemos un sistema muy estructurado en donde no hay posibilidades de que nosotros, los afectados, digamos, tampoco se puedan meter, ¿no? Por ejemplo, la industria extractiva no permite nada, es una especie de castillo de Kafka, en donde no puede uno tener injerencia, ¿no? Son economías además regionales, ¿no? De América del Norte, de Centroamérica, que actúan como un solo bloque, y en donde las víctimas, pues generalmente siempre son los que menos poseen, los poseídos en ese sentido, ¿no? Estela dice, la construcción de la paz implica construir la verdad, y en México lo que se construye desde el Estado es la mentira y el ocultamiento. Hay una salida, hay una solución, sí, pero a largo plazo, ¿no? Yo creo que comienza por precisamente lo que les comentaba, cambiar los sistemas de producción, abatir la impunidad, ¿no? La impunidad es para mí el cáncer número uno en este país, más allá de la pobreza, porque bueno, la pobreza proviene de una impunidad, ¿no? Y de verdad que los gobiernos se sensibilicen y volteen a ver al que lo necesita, ¿no? Que en este caso somos todos los que estamos viviendo en este México corrupto, ¿no? Que deje de decir mentiras, ¿no? Que por lo menos diga la verdad, ¿no? Esa puede ser una de las primeras, ¿no? La buena disposición. Bueno, creo que son todas las preguntas. Es que nos dejaste sin palabras con lo que nos cuentas, Miguel. Bueno, pues sí, efectivamente así es lo que está sucediendo, ¿no? En este mismo acontece en Colombia, quieren encontrar la verdad a toda costa, nos dice José Manuel Velázquez, como la JEP, por ejemplo, que están intentando acabarla, además de que aquellas personas que quieren mostrar la verdad justamente la silencian. Sí, justamente Colombia presenta pues el mismo caso, ¿no? La paramilitarización, la presencia de las drogas, pero sobre todo la presencia de las minas, ¿no? La minería y el extractivismo en Colombia y de hecho de Tijuana a la Tierra del Fuego es el mismo fenómeno, ¿no? Todos los países que tienen algo en el subsuelo, todos están siendo masacrados y realmente no importa qué tipo de gobierno tenga, porque las mineras pasan por encima de cualquier tipo de organización política que las domine. De hecho, por ejemplo, en Argentina hay una triangulación muy interesante con México respecto al uranio que pueden leer en internet, hay mucha información acerca de eso, pero nos puede dar una idea de que realmente América Latina está siendo pues literalmente socavada, ¿no? Se llevan la tierra, ¿no? Como paladas, dejan el agujero y eso es lo que nosotros tenemos. Y eso, como dice José Manuel, se presenta en prácticamente todos los países de América Latina.
Tela comenta, aquí pasa lo mismo, por eso la cantidad escandalosa de asesinatos de reporteros y periodistas. Sí, también todo tiene que ver con esta estructura criminal en la que el país está, pues, trata de moverse, ¿no? Trata de moverse, trata de respirar y trata de cómo puede salir adelante, aunque salir adelante de verdad a veces parece un espejismo, ¿no? Un espejismo que no deja de ser una ilusión, pero todos los esfuerzos que se hacen, por supuesto que suman, por supuesto que tienen que de pronto generar algo, ¿no? La primera una condición pues debe ser la generación de la conciencia, ¿no? Ese abrir los ojos que menciona, eso es lo que tiene que funcionar de alguna forma, a lo mejor no con nuestra generación, pero sí con la que viene, ¿no? Y poder encontrar una solución a esto. Bueno, creo que ya no hay más, ¿no? Pues ese es básicamente un acercamiento, ¿no? Una aproximación a Ayotzinapa y a su contexto. Cada historia que les narré, pues es mucho más profunda, mucho más dura, mucho más oscura. Y de verdad que eriza los pelos, pero sobre todo pues nos muestra un país que pues básicamente está nadando en sangre, ¿no? Eso es lo que pasa en México. Yo les quiero agradecer mucho su atención. Y Miguel, ¿tú tienes artículos que se podría publicar o difundir? Sí, claro. Para ¿Sí? empezar está el libro, ¿no? El libro que se editó en 2016, lo publicó Planeta y está en circulación. Todavía me parece que lo pueden comprar en Amazon. Sí. Y algunos artículos están en la red social, en Facebook o en un sitio web que se llama Viceversa. Voy a ponerlo ahí en el... Sí, porque hay que tener los derechos a veces de publicación, pero yo pienso a dos organismos, por lo menos, que es Presenza, que podría publicar alguna cosa, y el que oriento yo, que es el Observatorio de la No Violencia, donde podemos publicar e informar. Es verdad que estamos, es terrible lo que cuenta, es una realidad que está al lado, ¿eh? El planeta es muy chica hoy. Todo lo que pasa allí hasta acá. Exacto, llega hasta allá, pero hay mucha información al respecto de la industria extractiva y todo es una repetición de lo que sucede en México, de lo que sucede en Guerrero, lo que sucedió con los alumnos. Pues eso pasa en todos lados, pasa en África, ¿no? Pasa en algunas partes de Asia. Sí. En Europa pues debe pasar en algunos lugares, pero generalmente Europa y Estados Unidos son los receptores de la riqueza que se lleva de estos continentes, porque ahí al final pues termina pues, la gran cantidad de riqueza que se lleva, ya sea oro, sea agua, sea uranio, generalmente termina en Europa y en Estados Unidos y en China. Presenza, que es la agencia que comenta Philip, nos está pidiendo esta información que está surgiendo de este simposio, entonces seguramente que habrá espacios, porque es cierto, si no se conoce la verdad, pues también es un problema poder actuar o poder hacer o poder intervenir o empujar en una cierta dirección, ¿no? Entonces una cosa que sí se puede hacer es tratar de llevar esta información de fuentes realmente serias, como ha sido toda la investigación que tú has hecho desde hace muchos años, ¿no? Y que me parece que es muy importante que mucha gente la conozca de entrada, porque sí, efectivamente es terrible. Sí, porque tú dices que hay mucha información, pero como decía Lourdes ahora, está bien transmitir información con la cual tenemos información segura, digamos, que no hay deformación. Bueno, eso, claro, sí. Me parece que tiene una visión objetiva.
Sí, sí, cuando me refiero a que hay información, hay muchas organizaciones opositoras, digamos, al extractivismo en América Latina y en México hay muchas que mantienen páginas en sitios web donde de verdad hay información bastante buena que se puede descargar y se puede, desde lo jurídico hasta casos de asesinatos o de desapariciones, se pueden estar consultando más o menos todos los días, ¿no? Entonces, es cuestión de incluso ponerle en el buscador en Google extractivismo en México, de verdad que va a salir un montón de información, ¿no? En Colombia, obviamente, también. En otro lugar que les digo Argentina, Perú no se queda atrás, ¿no? Y, y todo Centroamérica, el fenómeno migrante de Centroamérica que sucedió el año pasado, y que parece que está sucediendo de nuevo en estos momentos. Muchos hondureños se vienen para México en caravanas inhumanas de caminatas, ¿no? De personas. Ellos vienen huyendo de la violencia, pero lo que ellos no, cuando vienen a México y se les pregunta que por qué huyen, ellos le echan culpa, ¿no? a los cárteles locales, pero la verdad es que en Honduras están abriendo, ¿no? Están entregando concesiones mineras, y esas concesiones mineras están obligando a estos pobres desposeídos porque les quitaron la tierra y les quitaron sus propiedades, a migrar. Honduras es muy chiquito, muy pequeñito, un país muy, muy chiquito, en el que pues, evidentemente no tienen para dónde ir, a dónde hacerse. Un dato sobre la migración interna de México nos señala, por ejemplo, que por lo menos los últimos 15 años hay 3 millones de desplazados por algún tipo de violencia en México, ¿no? Y de esos, un gran porcentaje, por lo menos el 44%, tiene relación, ese tipo de violencia, con la industria extractiva. Que entonces no es poca cosa, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, lamentablemente tenemos que estar justo de tiempo de pasar exacto. para permitir a Sí. los que quieren ir a la actividad siguiente de que sea por respeto por cada grupo. Gracias a todos, qué bueno que Gracias a ti.